Bueno, para los que recién entraron, buenas tardes también con todos. Por ahí ingresaron algunos. Les estaba comentando a los chicos que ya empiezan las evaluaciones y que pues las personas que tengan que realizarlas tienen que hablar con la coordinadora y las personas que saben que tienen que realizar evaluaciones. Y les decía también que en el Classroom puse una asignación con los cuestionarios. Entonces su tarea es, así no tengan que dar evaluación, su tarea es copiar los cuestionarios en una hoja, en su cuaderno, en el material donde lleven la clase y subir una foto. Eso para lengua y para estudios sociales, para las dos materias que se subieron los cuestionarios. Y les estaba comentando que en la clase anterior, junto cuando revisamos los cuestionarios, también vimos acerca, pues, lengua y literatura, y la clase que vimos fue la que se está proyectando, que fue acerca de los lenguajes codificados. Entonces les preguntaba, pues, ¿quién de ustedes sí estuvo en la clase? Bueno, con esta clase de aquí, bueno, con este tema en general, que es lengua y cultura, en realidad es la última parte de la unidad 4 que habíamos estado revisando. Entonces, con este tema que sí lo vimos la semana pasada, no sé si nadie responde, pero supongo que sí saben recordar que estuvimos revisando este tema para los chicos que sí estuvieron presentes. Em, este fue el tema que vimos. Les decía que este es el último tema de la unidad y el día de hoy, para ya como parte de cierre de toda la unidad que hemos estado revisando, espérense que hay un mensaje. Ah, ya. Sí, pueden ir poniendo sus presentes también conforme van ingresando. Jordan por ahí que recién ingresó ya puso, entonces pongan sus presentes igual para su asistencia. Bueno, entonces les decía que esta fue la última clase. Para recapitular un poco, por si acaso algunos de ustedes no estuvo presente, igual les comento un poco de qué se trató la clase. Fue acerca de lengua y cultura. Estuvimos viendo acerca de los lenguajes codificados. Pues estos lenguajes codificados obviamente están relacionados con las diferentes formas de comunicación, relacionadas directamente con pues nuestro idioma, y veíamos que en ciertas ocasiones pues estas formas de comunicación, que son las más comunes que utilizamos, se vuelven un poco limitadas para ciertos contextos o ciertas situaciones específicas, y veíamos ejemplos claros como lo son las discapacidades visuales y auditivas. En ese caso, pues este lenguaje codificado normal que nosotros usamos, que sería nuestro abecedario y nuestro idioma, se queda, digamos que corto, ¿verdad? Para estas situaciones, y es necesario que se creen estas nuevas formas de comunicación y nuevos lenguajes codificados. Entonces, así es como aparecieron. Algunos de los que vimos en la clase anterior, estuvimos revisando el código Morse, estuvimos revisando las banderas náuticas, que estoy segura que sí se recuerdan, y estuvimos revisando el lenguaje de señas y también el lenguaje braille. Entonces, esto en recapitulación fue la clase anterior. El video de esta clase en YouTube aún no está subido, no lo he compartido todavía, se lo voy a compartir al profesor que se encarga de subirlos. Y les decía que esta sería la última clase, y para, digamos que ya dar cierre a esta unidad, que es la unidad número 4 para los que tienen el libro. La unidad se encuentra, perdón, la unidad número 5 en la página 184, y el tema de la unidad fue cuentos, citas textuales y bitácoras. Fue el tema de la unidad y de las clases que hemos estado viendo. Entonces, hoy día, para cerrar con la unidad, voy a compartirles una actividad que vamos a realizar.
Ya, listo, chicos. Entonces, esto es lo que vamos a revisar hoy día, es un tema de lectura, eh, que igual desde a partir de hoy también siempre en las clases de lengua vamos a estar al final de la unidad revisando también asimismo un tema de lectura. Entonces, en esta clase o por esta unidad, el tema de lectura va a estar relacionado con el tema de los cuentos latinoamericanos. Entonces, vamos a estar leyendo un cuento que está en el libro. Para los que tienen el libro, en la página 226 está el cuento y para los que no tienen ya se los voy a compartir. El cuento se llama Sangre en tus ojos, forma parte de un libro que se llama em, Maldito Corazón, que fue escrito por la autora María Gabriela Alemán Salvador. Entonces, antes de que la actividad va a ser que pues ustedes obviamente van a dar lectura de este cuento, en realidad que es una adaptación. Entonces van a dar lectura del cuento, vamos a resolver algunas preguntas, todos van a participar, pero antes de eso vamos a hablar un poquito de la autora de este cuento, ¿verdad? De este cuento que vamos a estar revisando. Bueno, aquí les voy a compartir un poquito de información acerca de ella y luego ya vamos a estar leyendo, vamos a tratar de leerlo aquí en todos juntos, ¿verdad? No individualmente, sino todos juntos. Cada uno va a estar leyendo un párrafo, unos dos párrafos, para poder después, asimismo en conjunto, sacar ciertas conclusiones y resolver el taller. Bueno, les comento acerca de la escritora. La escritora de este cuento, que se llama El cuento Sangre en tus ojos, que ya lo vamos a leer, ella se llama María Gabriela Alemán Salvador, como están viendo ahí en las diapositivas, y ahí también está su fotito. Bueno, esta escritora nació, un poco de su biografía, pues nació el 30 de septiembre de 1968 en Brasil, en Río de Janeiro específicamente. Actualmente ella reside en Quito, aquí pues en nuestro país, y también tiene nacionalidad ecuatoriana. Así que por eso también el libro nos hace referencia a esta escritora, porque pues tiene parte de su crecimiento y su formación académica aquí en nuestro país. Ya, bueno, un poco de la historia de esta escritora, pues ella se llama Gabriela Alemán, como les decía, es hija de un diplomático ecuatoriano que se llama Mario Alemán y nieta también de un reconocido autor y poeta quiteño conocido como Hugo Alemán. Debido al trabajo que tenía su padre, siempre desde pequeña se vio obligada como a tener que vivir en diferentes países. Entonces, durante sus años de niñez y también de adolescencia o de juventud, a la actualidad que ella reside en Ecuador, trabaja como docente en una universidad muy prestigiosa aquí en nuestro país y también como docente invitada de universidades en el exterior. Dice sus estudios en PhD los realizó en la Universidad de Tolune y además tiene una maestría en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Nos dice también ahí, aun siendo una joven escritora, su trabajo ha tenido un gran valor por cuanto sus obras han sido publicadas en editoriales de renombre, aquí a nivel de Latinoamérica, como por ejemplo en Perú, en Colombia y obviamente en nuestro país, y que pues es su actual lugar de residencia. Y también nos dice que su gusto a la lectura lo atribuye a que sus padres eran grandes lectores, por lo que en su casa siempre estuvo llena de libros. Em, por acá tenemos un poco de sus logros. Pero antes de eso les comento un poco de su carrera literaria. Hoy con sus logros vamos a ir viendo un poco de su carrera literaria. Ya, en el año 2006 ella recibe una beca que es como una beca súper reconocida y bastante difícil de conseguir, que pues no cualquiera puede acceder a ella. Son muy pocos, sobre todo las personas ecuatorianas que han tenido acceso a esta beca. Entonces digamos que es un logro bastante grande. Tuvo el privilegio de ganar esta beca
Adicionalmente, dice, fue escogida como una de las escritoras jóvenes más prominentes de Latinoamérica. Escribió el guión para la serie de radio Salomé Gutiérrez, ex detective privado, que se transmitió en Onda Verde en Madrid, España, y también fue transmitida aquí en una radio nacional de Quito. El 20 de marzo del 2014, dice, es declarada la ganadora del premio CIESPAL de Crónica 2014, organizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina y América Latina y el Caribe, por su crónica Los limones del huerto de Elizabeth. Ella debutó en la literatura tras escribir su primer libro. El primer libro que escribió fue un libro infantil. Se conoce como En el País Rosado y lo publicó en el año de 1994. Y posteriormente publica Maldito Corazón, que pues es el libro en donde se encuentra el cuento que vamos a leer el día de hoy. Este libro, Maldito Corazón, fue publicado en 1996 y posteriormente publica otro libro llamado Zoom en 1997. Entonces, esos son como que sus inicios o las primeras obras con las que empezó a darse a conocer. Ya en 2003 lanzó su primera novela, que tiene el nombre de Body Time, bajo el editorial Planeta. Em, Dentro de esta novela también hay un poco de ensayos y es una novela un poco crónica. Incursionó también en la dramaturgia, es decir, que tiene escritas algunas obras de teatro, en el cómic, siendo guionista de, dice, De Puertas Adentro, es una obra, y pues en la radio con el guión que ahorita les mencioné. Entonces, esas son como que algunas de las cosas o puntos importantes dentro de su carrera literaria. En 2010, ella llega a formar parte de una antología de cuentos latinoamericanos contemporáneos y aquí la razón por qué la estamos estudiando a esta escritora, ¿verdad? Dentro de la unidad, uno de los temas que estuvimos revisando fueron cuentos latinoamericanos, ¿verdad? Del siglo XX. Entonces, pues ella obviamente forma parte de estas escritoras de cuentos latinoamericanos contemporáneos. Em, ¿Qué más tenemos? Ya, actualmente, pues hoy, como les mencionaba también, vive y trabaja aquí en nuestro país, en donde continúa su trabajo literario, continúa publicando novelas. Humo es uno de sus últimos éxitos literarios que ha logrado publicar y fue publicado en el 2017. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de cuáles son sus producciones literarias. Aquí tenemos la portada de Maldito Corazón, que es, ya les digo, el libro donde está el cuento que vamos a leer. Tenemos por acá un poco de su producción en cuanto a narrativas, pues las obras que se encuentran ahí. Tenemos, bueno, para leerles algunas, dice Álbum de Familia, publicada en el 2010, Cadáver Exquisito, publicada en el 2012, Álbum de Cromos, publicada en el 2010, este es un cuento. La cicatriz también es un cuento, publicada en el 2009. Por acá está Body Time, que es una también reconocida, o sea, una de las obras reconocidas de ella en el 2003. Zoom también en 1997. Annabelle también es un cuento. Y este caso fue incluso animado para la televisión. Y en El País Rosado, que también es un cuento infantil publicado en 1994, una de sus primeras obras. Entonces, esto con respecto a las obras que realizó en el género narrativo, que es al que pertenecen los cuentos latinoamericanos. Y por acá tenemos Sangre en tus ojos, que sería el cuento que vamos a leer. Es un cuento bastante corto. Sangre en tus ojos cuenta, le dice, la historia, bueno, ahí nos dice la historia de dos seres que se ofrecen para superar a la muerte. Ofrecen partes de sus cuerpos y al final logran no solo sobrevivir, sino vivir juntos. Ya, entonces, partiendo de esto, esta será como una reseña muy chiquitita. El cuento también es pequeño. Les voy a compartir ahora el cuento y lo vamos a leer. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
Creo que no. Sí. Ya, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pues, ya les dije, en conjunto vamos a dar lectura al cuento. Quiero que todos traten de seguirlo, em, para que al final podamos poder realizar un análisis del cuento y con esto cerraríamos, ya les digo, la unidad y la actividad de hoy, que sería esto, y realizar el taller sobre lo que vamos a leer. Ya, habemos 6, conmigo somos 7, habemos 6. Ya, a todos les funciona su audio antes de empezar. Y necesito también que todos participen. Buenas. Hola. Ya, entonces, como nadie escribió ningún mensaje de que no le funciona su audio, creo que todos pueden participar. Vamos a empezar leyendo. Yo voy a leer el primer párrafo y termino de leer y voy a llamar a alguien. Luego esa persona lee, yo le digo hasta ahí, voy a llamar al siguiente y el siguiente así, así que todos estén pendientes de la lectura de dónde vamos, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. Como les decía, el cuento se llama Sangre en tus ojos, fue escrito por Gabriela Alemán, nacida en Río de Janeiro, por ahí nos dice nacionalidad ecuatoriana. Entonces empezamos. Dice, Dora Estela apenas puede moverse por las noches. Le molesta hablar, su pelo se deshace en mechones mal hilvanados. La osteoporosis pretende encargarla a una tienda de cristal. Su enfermedad la va tragando lentamente. Ella no se da cuenta de lo que ocurre. Todavía cree que le sobra tiempo. No ve las sombras. Está mal de la vista. Ya, quien va a continuar es Jennifer. Buenas tardes, licenciada. Ya, adelante, la escuchamos. La, pi- la pila de medicamentos que se amontona en su cuarto ya no sirve para nada. Y siempre llega alguien contándole que la hidrote, ¿qué? Eso parece un hidrote trabalengua. Puede igual decirlo así nomás. ya curó a su abuelo, tía, sobrina, de una cristitis, de un tumor cerebral, del SIDA. Ella lo cree, ya no lo cree tanto. Digo, Ya, ya sigamos, muerta siguiente. en vida, pero terca o medio boba, todavía tiene esperanzas. Ayer le hablaron del preparado del doctor Westal. Westfalia. Él llegó al Ecuador después de la guerra del 41. Traía como un equipaje, un maletín negro, lleno de frascos de colores ocres. El único comentario. Mm, ya no la escuchamos, Jennifer. Ya. Jennifer se quedó hasta ocres y azulados. Quien va a continuar es Jordan. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Jordan, la escuchamos. Vivió en Quininde durante 30 años. El único comentario del que fue protagonista hablaba sobre su delgadez extrema, creciente con el paso del tiempo, y el tono de su piel, que cubría todas las posibilidades del amarillo. Westfalia apareció en la ciudad, se instaló con un puesto de venta el 24 de mayo y se puso un cartel sobre la mesa. Tónico vitaminado. Él no servía ni remotamente para promocionar el producto. Lúgubre y amarillento con mirada fija, siempre en un punto muerto. Sigo. Sigo. Sí.
hasta donde dice 8 días. Dora Estela se iba doblando, encorvando, sus huesos se derrumbaban como caminos vecinales al borde del despeñadero, hasta que alguien le trajo el preparado del doctor Westphalian, que tomó durante 10 y 8 días de volver a su cabello y su columna se enderezó. Cuando por fin pudo salir ella misma a comprar su tónico en el mercado, no se preocupó por hablar con Westphalia, hasta que a la quinta semana comenzó a preocuparse por su salvador. Notó que cada función que recuperaba su cuerpo se reflejaba en negativo sobre Westphalia. Este cada día estaba peor. Ya, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí prácticamente es la mitad del cuento. Sí van entendiendo, porque como leemos así por partes, quiero que antes de terminarlo sí les vaya como que quedando claro la idea del cuento. Nos dice que Dorestela, pues es el personaje, ¿verdad? Principal del que nos empiezan a narrar, nos dice que tiene una enfermedad, ¿verdad? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Mm? No, no escucharon. Me perdí en esa parte, no me acuerdo. Ya, nos dice que bueno, nos dice que Dorestela tiene una enfermedad que es osteoporosis. Pues y nos da como que una descripción de cómo se encuentra esta mujer con respecto a su enfermedad, ¿verdad? Nos dice que pues prácticamente la osteoporosis, su enfermedad la está consumiendo de a poco. Entonces, ya, disculpen chicos. Bueno, retomando, les estaba diciendo que Dorestela es el personaje principal, posee una enfermedad que es la osteoporosis y nos comentan pues que esta enfermedad de a poquito la está matando, ¿verdad? Se encuentra ahí bastante mal, nos dice por ahí que ha perdido también un poco de la visión, no distingue ciertas cosas. En conclusión, ella se encuentra bastante mal debido a esta enfermedad. Nos dice también que llega cualquier persona y le dice, bueno, tómate esto, porque ha curado de tal cosa a mi amiga, ha curado de tal cosa a mi sobrina, a mi tía, a mi primo, entonces ella se lo cree y se lo toma. Pero ha llegado un punto en el que ella pues ya ha incluso dejado de creer en estos, digamos que remedios em, que le han estado recomendando. Entonces también nos dice que justo pues ya se encuentra ella bastante mal y llega alguien y le habla acerca de un remedio que pues un doctor está promocionando. Entonces aquí entra el segundo personaje que es el doctor y se llama Westphalia. Nos dice también un poco de este doctor, nos dice que recién ha llegado hace poco al Ecuador. Dice que nos da como que las descripciones de físicas, ¿verdad? De cómo es él. Nos dice que pues vivió en Quirindé y nos dice que se ha puesto un pequeño como negocio en donde está promocionando esta medicina, ¿verdad? La medicina pues es un tónico vitaminado y nos dice que se ha puesto un puestito donde está vendiendo este producto, promocionándolo, pero nos da ciertos detalles acerca de cómo está él. Nos dice que eh, es lúgubre, amarillento, tiene una mirada fría y siempre está mirando a un punto muerto. Dice que Dorestela, la persona que estaba padeciendo de esta enfermedad de osteoporosis y se encontraba bastante mal, accede a tomar este tónico del doctor y empieza rápidamente a recuperarse de todos los males, digamos, todos los síntomas que estaba pasando, empieza a recuperarse rápidamente, a tal punto que, dice, lo tomó durante 10 8 días, a tal punto que volvió, digamos, que en sí y recuperó su salud, dice, volvió el brillo de su cabello, su columna se enderezó. Tanto se fue la recuperación, o sea, tan efectivo fue este producto que tomó Dora Estela, que decidió ella misma, o sea, ella misma ya tenía la suficiente fuerza para poder ir al mercado a comprar su medicina.
En estas salidas que va a comprar su medicina, conoce ya pues a quien es en teoría su salvador, ¿verdad? Que es este doctor Westfalia, quien es el que elabora este producto. Y dice pues que al principio ni siquiera se preocupa por hablar con él, sino que simplemente comprarle, pero que posteriormente va notando que este doctor Westfalia, quien ofrece el producto, se empieza a reflejar como negativo, ¿verdad? Que empieza a verse en él una salud deteriorada. Y es ahí cuando pues Dora Estela se preocupa por este doctor. Y bueno, hasta ahí es donde se quedó. Nos dice que notó que cada función, esto es importante, ella notó que cada función que ella recuperaba en su cuerpo se reflejaba en negativo sobre el doctor. Y que cada día el doctor se ponía peor, mientras que ella cada día estaba más saludable. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? No, hasta ahí está claro el cuento, más o menos. Ya, entonces vamos con la segunda parte. Va a empezar leyendo Jordi. Bueno, Buenas, ¿desde Jordi, lo dónde? escuchamos. ¿Desde dónde? Desde donde dice comenzó a sospechar y nos va a ayudar con la lectura hasta donde dice, ya, hasta donde dice que él reclamaba, hasta ahí, solo ese párrafo. Luego nos seguimos repartiendo. Ya, adelante. Comenzó a sospechar de la relación que les unía. Su lujuria de vida convertía el tónico elixir en sangre que succionaba del doctor. Decidió hablar con él, pero cuando fue a verlo no lo encontró. Le dijeron que su registro había pasado del amarillo al verde olivia en cuestión de segundos y que alguien había tenido que ayudarle a recoger el último frasco del tónico que quedaba, que él reclamaba. Ya. Ya, muchas gracias, Jordi. Ya, el siguiente párrafo lo va a leer Margarita. Ahora sí, licenciado, dígame, que estaba un poquito ocupada. Ya, ¿cómo está Margarita? Ayúdenos con la lectura del párrafo, que está ahí, desde donde dice Dora Estela volvió a casa hasta la muerte. Estela vuelve a casa Sí, y aquí más o menos, donde le estoy ¿a dónde? subrayando. En el otro párrafo. Ah, ya listo. Ya, Dice Dora, bueno, dice Dora, Estela volvió a casa. Comenzaron a pasar los días y ella a descomponerse, cascaron y Noel más mal partido, ya no era solo el cuerpo lo que le fallaba, sino el recuerdo en la mirada de Westfalías. Sentían un placer malsano al pensar que cada nueva llaga suya le devolvía la vida a Westfalia, que Westfalia Westfalia es el nombre, Westfalia. reponiendo, engordando, era una sensación rara sentir como cada nueva bocanada, bocanada de aire la acercaba a la muerte. Ya, Westfalia, Margarita, hasta ahí, era hasta la muerte, era solo un párrafo. Gracias. Ya, el siguiente párrafo, ¿cuántos quedan? 4, ya. Ya, la siguiente persona que está es Natalie. Natalie, buenas tardes.
Buenas ¿Cómo está? tardes. Ya, nos ayuda con la lectura desde, pues, donde se quedó Margarita, sería desde Westfalia apareció. Ayúdenos con los dos párrafos, porque veo que va después a quedar mucho, ¿ya? La escuchamos. Westfalia apareció, traía 5 frascos en su maletín y 3 cuatros de amarillo. Patito perfilando su rostro, el de ella verde, pino de tercio, moho. Juego de química. Sus pieles decataban colores complementarios que se descomponían a la luz. No soportaban el sol y comenzaron a habilitar la noche su silencio. Westfalia jugó a mostrarse a Dora Estela. Le enseñó una herida que cruzaba en vertical su abdomen. Entre sus 2 manos tomó la piel y descubrió su hígado. La imagen de una rana recién atropellada. Se presentó ante Estela con un bisturí minúsculo. Cortó un trozo y lo depositó en un frasco. Ella miró cómo la hemorragia se cortaba y un nuevo tejido crecía para reemplazar al anterior. Pero el débil cuerpo de Westfalia no lo soportó. Se desplomó, moría. Ya. Muchas gracias, Natalie. Ya falta que nos ayude con la lectura Rodi. Rodi va a leer los 2 últimos párrafos que quedan, pero esta sesión ya se va a acabar, entonces para no quedarnos con a medias de la lectura, voy a cerrarla y les paso rapidito un link para que vuelvan a ingresar y terminamos con la clase, ¿ya? Ya, creo que estamos todos. Habíamos 7, alguien falta en conectarse. Bueno, hasta que ingrese la persona que falta, Rodi, que sí está, nos va a ayudar con la lectura de los 2 últimos párrafos para terminar con el cuento, ¿ya? Rodi, no, no puede, si no tiene audio, puede poner un mensaje en el chat y decir, pues, si no tiene audio, la razón por la que no pueda participar. Em, para, para avanzar y aprovechar el tiempo, entonces, por favor, Jordan, ayúdenos con la lectura de los 2 últimos párrafos. ¿En qué parte nos quedamos? Vamos por aquí, donde dice aguantando la náusea. Ya ahí hasta el final ya sería. Listo. Aguantando la náusea, Dora Estela rebuscó en el maletín y encontró algunas notas. Rompió varios recipientes antes de mezclar la solución con el hígado, pero descubrió que no era suficiente. Tomó entonces el bisturí y se hizo un corte. Sangre enlodada brotó cubriendo su piel. Aulló de dolor antes de que el suelo poroso acabara de succionar el rojo. Terminó de preparar el elixir, se lo dio a Westfalia. Ella también bebió. Parásitos el uno del otro, mezclándose, preparándose, fructificando. Dora Estela y Westfalia acallaron sus alaridos, ahora viven juntos. Gracias, Jordan. Ajá, bueno, entonces este sería el final del cuento. Igual, voy a hacer lo mismo, porque como se lee así por partes, de repente no haya quedado la idea completa. Resumir rapidito la segunda parte. Les había dicho que Dora Estela se da cuenta de que ella iba recuperando su salud, ¿verdad?
mientras que a medida que tomaba este remedio del doctor Westfalia, ella se dio cuenta que mientras ella se iba recuperando por digamos, cada síntoma de su salud que ella iba recuperando, el doctor Westfalia iba empeorando o iba decayendo en su salud. Entonces, ella se da cuenta y empieza, dice, a sospechar de que había una relación o había algo que los unía. Nos dice que ella decide hablar con el doctor, pero cuando ella ya va a visitarlo, a este puestito que el doctor tenía, se da cuenta de que pues el doctor ya había empeorado demasiado, que lo habían tenido que llevar, ¿verdad? A algún doctor o algo, porque ya había empeorado totalmente su salud. Nos dice que Dorestela vuelve a casa y dice comenzaron a pasar los días y ella empezó a descomponerse. ¿Qué pasa? El doctor ya está siendo tratado, ¿verdad? Por su enfermedad, entonces ahora el doctor empieza a recuperarse y ella empieza a empeorarse. Nos dice ahí, ya no era solo el cuerpo lo que le fallaba, sino también el recuerdo en la mirada de Westfalia. Dora Estela se da cuenta inmediatamente de esta conexión en cuanto a la salud, ¿verdad? Que mientras ella se curaba, él empeoraba, o si él se curaba, ella empeoraba. Y entonces nos dice el cuento que ella empieza, de cierto modo, a, se da cuenta que cada dolor de ella, o sea, cada nueva llaga, dice, y cada dolor que ella sentía, le devolvía la vida a Westfalia. Y ella sabía pues que el doctor estaba enfermo. Entonces, cada dolor o cada decaimiento de ella significaba que el doctor se iba reponiendo en su salud. Y dice pues que empieza, dice, era una sensación rara sentir como cada bocanada de aire le acercaba a la muerte. Nos dice que Westfalia aparece bastante recuperado y ahora traía consigo, dice, 5 frascos en su maletín y había mejorado ya bastante su salud. Ella logra hablar con Westfalia, al parecer, y dice, bueno, dice que Westfalia jugó a mostrarse a Dorestela, dice, le enseñó una herida que cruza el vertical de su abdomen y nos dice, entre sus 2 manos tomó la piel y descubrió su hígado. Bueno, al final ambos personajes se dan cuenta de esta relación que existe entre ellos en cuanto a la salud. Mientras uno mejoraba, el otro empeoraba y mientras el otro empeoraba, el otro mejoraba. O sea, significaba que cada cosa que le pasaba a Dorestela para recuperar su salud, Westfalia, el doctor, lo sufría empeorando su salud. Y asimismo, cada cosa que Westfalia hacía para recuperar su salud, Dorestela, al él recuperarla, Dorestela empeoraba. Entonces, se dan cuenta de esta relación como rara que hay entre ellos. Y luego nos dice al final que lo que sucede es que el doctor como que se hace una herida, está bastante mal de salud y casi que está muriendo. Dora Estela, como sabe de esta relación que existe entre ellos en cuanto a la salud, busca dentro del maletín del doctor y hace como un nuevo elixir con una parte del hígado que se había de la herida que tenía el doctor. Entonces hace como un nuevo elixir, al final terminan tomando ambos como esta poción que realiza Dorestela, y al final nos dice que terminan viviendo ellos como parásitos. Sí saben los parásitos, ¿verdad? Cómo viven, ¿verdad? Lo que se conoce en la naturaleza como simbiosis, cuando dos cosas se necesitan la una de la otra para poder vivir. Entonces, al final nos hace esta referencia que ellos empiezan a vivir pues como parásitos el uno del otro. No solamente ya enterándose de esta, como que esta rara relación que existe entre ellos, deciden incluso vivir juntos. Y así es como finaliza el cuento. Entonces, quiero saber ¿qué opinan? Si ustedes también tal vez lo entendieron así como yo se los estoy contando, o si tal vez lo vieron desde otro punto de vista, el final, ¿qué les parece? ¿Les parece el final adecuado o se esperaban otro final? También cuando escucharon el tema del cuento Sangre en tus ojos, ¿se esperaron un cuento parecido a este, una historia parecida a esta, o tal vez hicieron idea de otra cosa?
Licenciada, buenas tardes. Ujú. Discúlpeme que no pude prestar mucha atención a la historia porque estaba trabajando y no le escuché toda la historia. Ya, ¿alguien más? Ya, lo que vamos a hacer es, bueno, como ya quedan 5 minutos, junto con el cuento, en el libro hay un taller, entonces ya no vamos a alcanzar a hacer el taller aquí durante la clase, pero sí va a quedar en el Classroom el taller. Les voy a también pasar el cuento, este PDF, para que lo vuelvan a leer, ya cada uno individualmente, saquen sus conclusiones, lo analicen, también para que lo lleven, ¿verdad?, al tema que vimos de los cuentos latinoamericanos, identifiquen algunas características de este género narrativo y de los cuentos. Y el taller es bastante sencillo, son 5 preguntas. En la primera pregunta va a haber algo sobre términos desconocidos, algo de vocabulario para que ustedes lo revisen, busquen el vocabulario y identifiquen los términos. Y luego algunas preguntas de análisis, ¿verdad? Sobre en sí, de qué se trató el cuento. Y al final, pues, una pregunta para que ustedes den un final diferente a esta obra. Entonces, voy a pasar su asistencia. Espero que hayan, bueno, los que hayan podido hayan seguido el cuento y también que les haya gustado. Ya les voy a hacer la captura de su asistencia y ya, pues eso sería entonces todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar para hacerla ahorita, de una vez. Ya, no hay preguntas. Todo está clarísimo. Bueno, entonces si no tienen preguntas, esta sería la última clase de la unidad, como les decía. En la próxima clase de lengua estaremos viendo una nueva unidad. Igual el próximo domingo nos toca ver algo de historia. Pónganse al día con los pendientes que tengan en el Classroom. Ya les digo, va a quedar una nueva actividad por esta semana y entonces eso sería todo. Los veo el próximo domingo. Chao, chicos.